Hombre, Cabanilles. Hombre, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que hoy no me dedicas uno de tus chistecitos? Hombre, no, es que... ¿Qué pasa? ¿Que es porque estoy delante? Hombre, no, de verdad. Bueno, cállate y escucha. Cambia la intro. Escúchame, Rafa. Cambia la intro y con esta ya van 10 veces. No te lo vuelvo a repetir. Hombre, pero es que así está bien, ¿no? No, así no está bien. No puedes decir un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno si Sergio Moreno no participa. ¿Lo entiendes? Es que no parece muy difícil. Ya, pero es que es una especie de homenaje. Ni homenaje ni nada. ¿No haberlo matado? Fue sin querer. El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Más allá, pero no tanto. Un programa de Javier Cabanilles para Plaza Radio. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Double feature. Doctor. Bueno, amigos, aquí estamos en un episodio más de Más Allá, pero no tanto, que ya no me acuerdo si es el séptimo o el sexto, pero vamos, lo mismo da. Hoy tenemos con nosotros de invitado de lujo a Pedro Porcel, que es un mito para todos los que os gusta así la cultura popular. Lo recordaréis mucho por el Desván del Abuelito, aquel blog fantástico que luego se ha reconvertido en Facebook y cada día te da tu pequeña pildorita de conocimiento, a lo mejor inútil, pero oye, que te llena, que te alegra el día. Ha escrito libros como Tragados por el abismo, que personalmente creo que es uno de los mejores repasos de la historia del cómic español, sobre todo por el enfoque que tiene y por la capacidad de Pedro de rebuscar en los cajones que nadie mira y sacar cosas que son auténticas maravillas. Por supuesto, es un miembro destacado del equipo de 2000 Maníacos, donde escribe Manuel Valencia, que es el director, está Charlie Lamour, y bueno, algunos que ahora los conocéis, son todos lo mejor de cada cárcel, ha pasado por ahí. Y ahora está aquí con su último trabajo, con Cine de Terror, 1930-1939, Un mundo en sombras, que ha editado Desfiladero Ediciones. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos. Oye, un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo te digo. Pero nosotros más, que lo hemos dicho antes. Hombre, eso de que me llamen mito, te aseguro que todos los días no lo hacen, ¿eh? O sea que... Yo es que trato muy bien. Yo encantado. Yo, encima que venís aquí os trato, vamos, fenomenal. No os merecéis menos. ¿Qué te dices tú? Hablas del cine de terror y te centras precisamente en una década, 1930 y 39. Y sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué esa elección? Te voy a contestar al revés. Te voy a contestar primero la segunda. En Estados Unidos es una cosa normal. Es decir, cuando haces un listado de todo lo que se estrena relacionado con este género en esa década, resulta que el 85% largo de películas son estadounidenses. Por lo tanto, te tienes que centrar más en Estados Unidos. Ahí no hay vuelta de hoja. Eran los años dorados de Hollywood. Eran los años míticos. Eso sí que míticos de verdad, ¿no? De Hollywood. ¿Y por qué del año 30 al 39? Bueno, porque es cuando nace. El cine de terror nace prácticamente en esa época. En el cine mudo puedes encontrar, hombre, en el cine mudo hay algunas películas de terror, hay algunas, efectivamente, está Nosferatu, está El fantasma de la ópera, y no busquéis más porque no hay mucho más. No, de hecho, lo que hay mucho cine fantástico, sí, pero no específicamente de terror. Y adaptaciones literarias, sobre efectivamente, todo. Efectivamente. Este truco, un poco, digamos, truco o excusa de las adaptaciones literarias lo toma también el cine de terror de los años 30. Pero vamos, ya lo cuento muchas veces en el libro, pues, por ejemplo, hoy se adapta
El Cuervo de Poe, o se adapta volviendo a Poe el doble asesinato en la calle de la Morgue, o el Gato Negro, se toma el nombre de Poe, se toma en vano. Es decir, la productora lo coge como una especie de paraguas de prestigio para luego un poco que los guionistas hagan lo que les dé la gana a cada uno de ellos, que tiene muy poco que ver con las obras originales. Buscando el clic, como ahora, no se ha inventado nada. De hecho, cuando hablamos del cine de terror anterior a esta época, por ejemplo, el cine silente, esa palabra es maravillosa, aparece, pues, la gente se remonta. No, es que Georges Méliès hizo El Castillo del Diablo, La Cadena Maldita, en España el Segundo Chomón, pero es los elementos que luego conformarán el género del terror, pero siempre visto desde el punto de vista del humor. Un punto de vista de humor, un punto de vista de comedia, incluso un punto de vista fantástico, pero no un punto de vista de asustar específicamente al espectador, que eso sí que es una sensación que se inaugura en los años 30. Yo te diría que se inaugura con Frankenstein y con Drácula. Has tenido antes, por ejemplo, en el cine silente, mucho cine de Todd Browning, del director de Drácula, que ha hecho un cine con Lon Chaney, la primera mega estrella del género, ¿no? Pero Lon Chaney y Todd Browning hacen un cine más de lo incómodo, un cine de lo desagradable, un cine que yo llamo cine enfermo en el libro. No es un cine específicamente de terror, es un cine que te puede revolver las tripas, porque los temas que trata, mutilación, locura, amor loco y muerte, ¿sabes? Que básicamente son los ejes, pues son temas bastante anormales, ¿no? Pero no son específicamente destinados a dar miedo, a provocar el escalofrío del espectador, como sí que hacen las películas a partir de Drácula y Frankenstein del año 31. Que son un poco las que marcan el cambio de la tendencia cuando ya, digamos, el género como tal nace. Efectivamente, o sea, es que el género nace ahí. Yo te diría incluso que las primeras películas, como Drácula, Frankenstein, el Dr. Jekyll, La Isla de las Almas Perdidas, Mad Love, una serie de grandes títulos de los 4 o 5 primeros años de la década, no nacen con vocación de género. Nacen con una vocación que es una de las cosas que más diferencia el cine de terror de los 30 del cine de terror ya posterior, el de los 40, 50, en fin, hasta nuestros días. Casi todo, o por lo menos los grandes títulos, que tanto tú como yo tienes en la cabeza ahora mismo, ¿no? De esta década, pues desde Freaks a, ya digo, Drácula, Frankenstein, las secuelas de Frankenstein y demás, nacen con vocación artística, ¿eh? Son películas con una vocación artística tremenda. Por supuesto que quieren dar miedo, pero su interés fundamental, son películas autorales, en primer lugar, o que tienen dignidad de autor, y su interés fundamental es la estética, ¿sabes? Trabajan muchísimo la fotografía, trabajan muchísimo la iluminación, manejan estéticas de vanguardia, cosa que no había hecho el cine americano prácticamente hasta entonces. Son las películas que incorporan el expresionismo alemán, que se interrumpe en Alemania, lógicamente, con la llegada de Hitler y demás, el 33, se va a seguir desarrollando en el cine de terror de los años 30 americanos. Sí, porque hay un desembarco de directores, de técnicos, de actores, de todo eso, que son los que aportan a lo mejor el género estaba en el aire, pero no existía, los que aportan, digamos, la gramática, los que aportan todo lo demás, que es esa conjunción de elementos, lo que permite ya que el género, por lo menos, entiendo yo, o lo dice usted en tu libro, por eso parece que sepa, que es lo que le permite tener una base sólida, que es lo que le distingue de lo que venía antes, ¿no? Exacto, efectivamente. Prácticamente el único de los grandes nombres que es americano de pura cepa, digamos, es Todd Browning. Todd Browning, que dentro de todo realiza Drácula, que es un título seminal, absolutamente, ¿no? Y hace Muñecos Infernales, y sobre todo Freaks, que es su película más polémica, más célebre y más sagrada para mí, ¿no? Pero todos los demás de los grandes nombres, empezando por los actores, como Boris Karloff, que es de origen inglés, como Bela Lugosi, que es de origen húngaro, directores como Robert Florey, que es de origen francés, técnicos como Carl Freund, que es un director de fotografía, también director de esto, todos prácticamente vienen de fuera de Hollywood, son alemanes y centroeuropeos a mazo, como podéis imaginar, porque claro, si ya no es que el año 33 suba Hitler, es que ya en el año 32 y 31 ya se van viendo en Alemania y todo su entorno un poco por donde van a ir los tiros. Con lo cual, claro, al otro lado del charco tienes una industria que es floreciente y que está ofreciendo grandes sueldos y está ávida de coger talentos, y en ese sentido pues Hollywood actúa un poco de esponja. Sí, hay películas que sí que recogen ese herencia muy claramente del cine alemán, que es, por ejemplo, que todas las citas, Satanás, la de Gal Ulmer, que además él era austriaco, creo. Ulmer austriaco también, es otro más, pues vino con la misma hornada, por ejemplo, que Billy Wilder, desde Austria, o que Rex Ingram, creo recordar también, que también vienen los tres, ¿no? Sí, por ejemplo, Satanás es una película, si he hablado antes de las estéticas de vanguardia puestas al alcance del gran público, que es un poco lo que hace el cine de terror, Satanás es la que más lo ejemplifica, ¿no? Y una cosa, hablando de Drácula, que es, por supuesto, una de las referencias,
Curiosamente, tú dices, y creo que no eres el único, que probablemente la mejor versión es la que se hizo para el extranjero, que es la que se conserva, que tiene 30 minutos más, porque por eso Todd Browning llegó un momento que acabó el vampiro un poco hasta los huevos, ¿no? Sí, yo creo que... se ha perdido, no tiene, claro, un Bela Lugosi que haga la película única, pero la parte artística está mejor desarrollada en la que se distribuyó en el extranjero. Sobre ¿no? todo el argumento, porque claro, hay media hora de más. El Drácula de Browning, ni tú ni yo lo vamos a ver nunca. Porque el Drácula, tal como lo hizo Browning, tenía 35 minutos más de lo que se conserva hoy en día, que fueron masacrados a cuchillo y tijera, no por la censura, sino por la propia productora, ¿no? Por cuestión de tiempo para... Entonces, exactamente. Entonces, claro, el Drácula original no lo conocemos. ¿Qué ocurre? Que hay numerosas incongruencias en el guión. O sea, estás viendo la película, estás fijándote en un personaje como el de Lucy, que es vampirizada, se comenta, tenemos que acabar con esta mujer vampiro, y ya no vuelve a salir en toda la película, ¿no? Eso es rápido. Entonces, claro, son cosas que te dejan un poco descolocado. O dejas a Renfield en el barco donde viene con Drácula y demás, y la siguiente escena ya está metido en un manicomio sin que nadie sepa cómo ha llegado allí, ¿no? En fin, son una serie de incoherencias, ¿no? La película, como bien dices, la película de Melford, que era la versión hispana, seguramente porque era para el mercado exterior, la productora no se molestó en cortarla, con lo cual la duración es la original, ¿no? La hora y media en vez de la hora escasa que tiene el Drácula de Lugosi. Pero ahí hemos dado en el clavo. Ahí está Bela Lugosi. Entonces, Carlos Villarías, que es el que hace de Drácula, es un Drácula que a mí me resulta simpaticísimo porque, hombre, un Drácula cordobés en Hollywood, pues claro. ¿qué más voy a querer yo que un vampiro cordobés en Hollywood? Pero hemos de reconocer que ni por asomo tiene la grandeza en la malignidad y en el carisma que tiene Bela Lugosi, ¿no? En ese sentido, pues no puedes, no admite comparación. En los demás sí. Ya hemos hablado de dos de los elementos que hacen esta tormenta perfecta que tú vas definiendo en el libro, que es la llegada de los técnicos extranjeros. También está la Universal en ese momento que da un cambio. Está la aparición de un Star System, que hemos hablado un poquito de Karloff, de Todd Browning, como de todos estos que lo conforman, pero falta el telón de fondo, que es donde tú crees que es lo que influye para que sea en ese momento y no en otro, que el terror como género cuaje, que es la crisis, ¿no? La crisis. El cine de terror en general, y esto es una que ya no es que no nos vamos a poner aquí a desgranar los motivos porque serían muy largos, pero es un hecho comprobado. El cine de terror funciona mejor con las crisis sociales. Aquí tienes una sociedad optimista como ha sido la de los años 20 y de repente viene el crack del 29, el martes negro y demás, se derrumban las bolsas, viene la crisis mundial y demás, y no por casualidad el cine de terror comienza a despuntar a partir de 1930 y sigue en 1931, 32, así hasta el 35, que son los años fuertes de la crisis, ¿no? Esto es así. Uno de los responsables o uno de las personas que tal vez tiene el olfato de verlo antes, por lo de Universal que decías, es Carl Laemmle Jr. Universal es una productora de las grandes, no de las muy grandes, de las que hay en Hollywood en aquel momento, con Warner, con Paramount y Columbia y demás, pero sí de las grandes. Entonces, Universal lo lleva un señor que se llama Karl Laemmle, un inmigrante austríaco, un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, de los que cumplen el sueño americano, y cuando su hijo cumple la temprana edad de 19 años, le pasa a la dirección de la empresa. Claro, imagínate, un chaval de 19 años, rico, millonario, con todo esto a su alcance, lo que quiere, lógicamente, es romper. Y uno de los motivos que encuentra para romper el mercado, de alguna manera, es el cine de terror. Y precisamente a la apuesta personal de este Carl Laemmle Jr. con Universal se debe gran parte del auge que tiene el cine de terror en ese momento también. Y es cuando tú empiezas a hablar de lo que es la otra, el concepto del otro, que es fundamental en el tema del terror. Sí. Ten en cuenta que en los años 30 se inventa o desembarca el monstruo. Sí. El monstruo es una figura hasta entonces pues muy imprecisa, muy poco definida, ha aparecido pues en Nosferatu, ha aparecido en El fantasma de la ópera y en pocas películas más. El monstruo es una cosa capital. Sin embargo, sí que teníamos en los años 20 todo ese cine enfermo que hacía una mirada sobre ese otro, que era el mutilado, el loco, el marginado, etcétera, ¿no? Toda esa mirada, que es el cine de Lon Chaney fundamentalmente, esa mirada durante los años 20 es una mirada en cierta manera compasiva. Es una mirada que hacia el otro que se hace, que primero da pues como mucho repelús y como mucha grima, ese otro mutilado y deforme, o sea, incluso psicológicamente alterado, pero que normalmente cuando termina la película pues se ha proyectado sobre una mirada de ternura, de decir, mira, pobre hombre, en realidad es una víctima, estos personajes y demás. Esto, claro, se puede permitir en los años de bonanza económica. Cuando viene una crisis social muy gorda, al otro ya no lo miramos como con esa esplendidez, digamos,
¿no? Con esa compasión, lo miramos con hostilidad. Y esa hostilidad va a partir de entonces a encarnarla en el cine la figura del monstruo, fundamentalmente Frankenstein. Y detrás de Frankenstein, pues ya todos los que queráis, el Dr. Jekyll, la momia, etcétera, ¿no? Sí,